Esta noche estamos con un cineasta México-salvadoreño y que en los últimos años ha estado residiendo allá en México y que ha regresado a El Salvador porque su última producción, Polvo de Gallo, ha sido estrenada en las salas de Cinemark y con él vamos a hablar esta noche. Julio López, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Contento Bienvenido a de El estar. Salvador. Gracias. Tenía 2 años sin venir por la pandemia, entonces ando ahí muy contento de estar aquí de nuevo. ¿Y qué te llevó a México? ¿Por qué te vas de El Salvador? Por familia, mi pareja es de México, nos conocimos allá cuando yo estaba estudiando en la universidad y luego nos venimos a vivir acá y después de algunos años me dijo, bueno, ahora nos toca un rato México y ya llevamos. ¿Y te fuiste a hacer cine allá? Sí, la verdad es que yo ya tenía mis proyectos de cine acá y estuve algunos años yendo y viniendo y poco a poco también pues en lo que me instalaba allá, empezaba a trabajar allá y ya llevo algunos años allá. He visto, por ejemplo, algunas series que has hecho sobre más cosas bien locales, ¿no? Por ejemplo, de Jalisco, Sí, todo ese tema de sí. la cultura. Sí, he trabajado haciendo documentales para televisión de un montón de temas diferentes, entre ellos temas como culturales. Y bueno, escribiendo como proyectos propios también. El año pasado estuve haciendo mucho un proyecto de intervención de arte en el espacio público en el centro de la Ciudad de México, a raíz de los 500 años de la calle de Tenochtitlán que se cumplieron el año pasado. Entonces estuve como muy metido en ese tema también. Sí. Ahora, ¿qué diferencia hay entre hacer cine aquí, tú que lo has hecho, y hacer cine en México, por ejemplo? Bueno, la diferencia es abismal. O sea, de Latinoamérica, México es uno de los 3 países donde más se hace cine o audiovisual en Latinoamérica, y El Salvador debe ser uno de los 3 países donde menos se hace. Entonces, sí son mundos totalmente diferentes. O sea, allá hay una industria real que funciona, y un aparato del Estado, y una infraestructura para hacer cine, y aquí no, pues. Entonces la diferencia es difícil en todos lados. Alguien alguna vez escuchaba que, o sea, es igual de difícil hacer cine en El Salvador que hacer cine en Hollywood, ¿no? Lo que pasa es que las dificultades son diferentes, Claro, pero difícil siempre es, ¿verdad? Ajá. Hay una cosa que me llama la atención de preguntarte, como por ejemplo, como un antecedente para el cine salvadoreño, para los cineastas salvadoreños, que puede pasar aquí de alguna manera. El cine mexicano fuera de las fronteras es muy respetado y muy premiado, pero adentro de México como que no le gusta mucho a los mexicanos el cine que hacen algunos cineastas o los cineastas o el cine de autor, por ejemplo. Sí. ¿A qué crees que se deba eso? Yo no creo que es que no le guste al público, pero digamos, es el hecho de que no tenga la distribución que podría llegar a tener, digamos, la masividad de que toda la gente, todo el país lo viera, es como multicasual, hay muchas como razones detrás de eso. Definitivamente una de ellas, y tal vez probablemente de las más importantes, es la cultura audiovisual que tenemos está totalmente marcada por lo que hace el mundo anglosajón, ¿no? Si antes era Hollywood, ahora son las plataformas. Y creo que hay mucha alineación sobre eso. Y en ese sentido cuesta como darle los espacios a que la gente vea el cine que representa a uno mismo. Yo creo que ese es el primer punto, ¿no? Yo creo que no hemos logrado construir en nuestros países, o no en todos los países, esta como cultura audiovisual que te haga consumir cultura propia, ¿no? Estamos como muy alienados. Y ahora con las redes sociales, con internet, yo creo que es más aún avasallante eso, ¿no? Es difícil. Entonces se termina convirtiendo el cine de autor con un público como mucho más limitado, ¿no? Interesado en eso. Creo que tiene que ver más con acceso a la cultura como primera razón. ¿Crees que el cine salvadoreño ya encontró el lenguaje cinematográfico? Es decir, este es el cine salvadoreño No creo. Y que lo has identificado. ¿Qué falta? No creo, porque tampoco creo que exista un cine salvadoreño ni un cine mexicano. No es lo mismo una película hipercomercial mexicana de comedia a un cine de autor, ¿no? Es decir, yo creo que, o sea, a mí me gusta entenderlo más como las escenas cinematográficas como por generaciones, por épocas, como cada época. Creo que sí podemos hablar de la época del cine de oro mexicano, o el cine de ficheras, o el cine de los 90s, que se llamó el nuevo cine mexicano. Esas películas creo que sí marcan eso, entonces sería como interesante ver qué tanto de eso hay aquí. O sea, si hemos logrado o no crear una generación. Yo creo que sí hemos. O sea, yo pertenezco a una generación de cineastas del siglo XXI
Y ahí tal vez podemos encontrar cierta unidad. Ahora, cada quien hace las películas que quiera, ¿verdad? En ese sentido creo que no podemos decir esto es salvadoreño, porque es como muy difuso, ¿no? ¿Crees que el tema es que el cine salvadoreño o los cineastas son muy conservadores? Que ¿En no El se atreven Salvador? sí, en El Salvador, que no se atreven a explorar temas como por ejemplo sí lo ha hecho México, que ha tenido que romper, digamos, ese conservadurismo a la hora de abordar temas. Yo no creo que... Se me ocurre, por ejemplo, Y tu mamá también, ¿no? Ajá. Que fue todo un... O sea, que lanza incluso dos figuras. De esa película salen dos figuras. Sí. Diego Luna y Gael García Bernal, porque se atreven a hacer algo que en el cine salvadoreño, por ejemplo, nadie se atreve a hacer aún. Lo que pasa es que yo no creo que no estén las ganas de generar esos discursos más disruptivos. Al contrario, hay como artistas súper disruptivos en todos lados y en El Salvador también. O sea, yo más bien creo que casi no hay películas, pues. O sea, ¿cuántas películas se estrenan al año en El Salvador? Desde los premios Píxeles, que es cuando hubo este levantón, porque había dinero para hacer películas. 2 o 3 al año, ¿no? En México creo que anda por las 120 al año. Es decir, entre estrenar 2 o 3 películas y 120, en un universo de 120 películas al año, pues vas a encontrar de todo tipo de cine y de todo tipo de discursos, entre ellos discursos disruptivos. O sea, más bien yo creo que aquí el problema es que casi no tenemos producción. ¿Por qué no tenemos producción? Porque no hay dinero del Estado que le invierta a generar pensamiento crítico. Básicamente es eso, ¿verdad? Porque además también estas películas no están hechas para hacer taquilla o para ganar la inversión, porque es baja, pues es muy difícil ganar la inversión. Se hacen más con el ánimo de generar pensamiento crítico, ¿no? Si tuviéramos aquí fondos y estuviéramos estrenando 10, 12, 20 películas, estoy seguro que 2 o 3 de esas tendrían estas críticas disruptivas, pero bueno, no tenemos. Que avivan el cine, ¿verdad? En realidad, toda esa manera de plantear temas que pueden ser tabúes para una sociedad, pueden ser interesantes para ir generando competencia. Sí, pero por desgracia no tenemos oportunidad de hacer películas en El Salvador. Tú estás estrenando estos días Polvo de Gallo. Sí. Primero la vimos en el teatro. Sí. ¿Qué diferencia hay entre lo que vimos en el teatro y lo que vamos a ver hoy en el cine? La historia es la misma, la misma personaje, la misma protagonista, el mismo recorrido, el arco dramático es igual. Creo que, aparte de las diferencias evidentes entre una obra de teatro y una peli, ¿verdad? De los lenguajes, que son lenguajes diferentes, creo que el tono cambia bastante. El tono que mis colegas de la Soro le pusieron a la obra, como muy acorde al discurso de la Soro, siempre es como más sarcástico, irónico, está como este humor negro ahí metido. La película es mucho más dramática, es puro un drama así, muy claro. Eso creo yo, pero la historia es la misma historia. Ajá. Hablas de la violencia de género en este trabajo, ¿no? Sí. ¿Qué nos contás, sin caer en spoiler, qué nos contás Sí. de violencia de género en la película, en Polvo de Gallo? Básicamente hablamos de violencia en una de sus expresiones más brutales, que es la violación, ¿no? Nosotros manejamos mucho una cifra publicada hace ya algunos años por organismos internacionales de que en El Salvador ocurre una violación cada 4 horas, varias violaciones al día. De esas violaciones a mujeres, más del 90% queda en la impunidad. Nunca hay ningún culpable, ¿no? Nunca hay una persecución judicial a ningún culpable perpetrador de estos delitos. Y de ese porcentaje, más o menos el 70% también ocurre con menores de edad, con niñas y adolescentes. Entonces, sobre ese dato, o sea, esa serie de datos, esa realidad salvadoreña, nos basamos para crear el discurso, para hacer una denuncia, para tratar de visibilizar esto es lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Que es una realidad brutal. El título de entrada es bastante violento. Te decía antes de que habláramos que en el oriente del país esa expresión polvo de gallo se refiere al hecho de que el acto sexual se termina cuando el hombre eyacula. No importa si la mujer ha llegado al orgasmo. Y es algo rápido, Sí. muy machista, ¿no? O sea, se busca la satisfacción del hombre. Sí. ¿Cómo escoges ese digamos, verdad? Sí. Ese título para la película que viene, que te digo, que está bien dado dentro del lenguaje machista, o sea, porque el hacer uso de esa actitud o bestialidad del gallo con la gallina es totalmente algo bien machista, ¿no? Viene de ahí, viene como queriendo como mostrar ese machismo interno de la sociedad. Por un lado está
este animal, esta ave ¿no? que tiene, digamos, estas formas de cópula tan violentas, ¿no? De someter al otro ser que está ahí dentro de la cultura de violación, hablábamos. Pero también creo que hay algo ahí también de que ser un polvo de gallo es algo malo, ¿no? Porque afecta tu hombría y también es como una forma de insulto. Entonces, una frase como esa de algo que viene de la naturaleza, que es tan popular y que tiene tantos significados, creo que resumía bastante bien el espíritu de denuncia que tenía la película, ¿no? Siempre con esta atmósfera de sarcasmo y de humor negro que te hablaba del Teatro del Azor. Las colegas del Teatro del Azor fueron las que... Alicia, creo que fue Alicia Chong la que puso sobre la mesa el nombre, porque estábamos buscando nombre y era como, es perfecto el nombre para la película porque encierra este significado de incomodidad también, ¿no? O sea, Sí, si uno conoce el significado que se le da popularmente al polvo de gallo, claro. es incómodo y la película es bastante incómoda, entonces le casaba perfecto. Sí, cuando yo vi el título y supe que iba a hablar contigo, ¿qué ha hecho este Julio? Dije yo, ¿no? Como sentarse a desmenuzar el título, pero sí. está muy bien. Creo que además de fuerte digamos, es un reclamo, ¿no? Es una sacudida a la sociedad, sí. Que es lo que debe hacer el cine, ¿no? Sí. Generalmente, sí, ¿no? Sí, nosotros siempre decimos ponerle luz a una realidad brutal, ¿no? Y lo estamos haciendo a través de las artes. Es un proyecto colaborativo, digamos. Polvo de Gallo tenía como 3 objetivos muy específicos. Uno era el de producción, que era hacer una película con recursos mínimos que pueda tener alcance y participar, digamos, en circuitos internacionales, ¿no? Entonces es una película súper pequeña, bastante artesanal. Éramos 8 personas en el crew, 5 atrás de cámaras y las 3 actrices de la solo frente a cámara. Unos cuantos apoyos que tuvimos de organizaciones que apoyan el tema de violencia de género, o sea, que visibilicen el tema de violencia de género y ya. Entonces queríamos decir, bueno, si no hay fondos en El Salvador, generemos modelos de producción que nos permitan hacer cine, aunque sea muy sencillo y muy artesanal, pero que, o sea, no nos va a detener eso hacer cine, ¿no? A nivel artístico, digamos, el objetivo de dirección era crear como una especie de puesta en escena que mezclara el lenguaje de teatro con el lenguaje de cine. Entonces, trabajamos mucho técnicas de teatro para montar escenas. Y también tenemos escenas documental, porque también mezcla un poco la ficción con el documental. Y por ahí hacíamos también como secuencias de arte contemporáneo, de videoarte. Gaby Novoa, la artista contemporánea, es parte de nuestro equipo, este equipo reducido. Entonces también jugamos un poco con ese lenguaje, entonces queríamos como hacer este tipo de mezcla, ¿no? Con mucha libertad. También el hecho de no tener dinero y que no le debíamos nada a nadie, porque nadie nos había dado mucho dinero para hacerlo, nos daba como esa libertad y era como un buen proyecto para ¿Todo se filmó en México o en San Salvador? No, todo en San Salvador. Todo en San Salvador. Todo. ¿Son 3 actrices, son 3 historias? No, es una protagonista y 2 personajes secundarios. Ah, perfecto. Es la historia de Ili, se llama el personaje. Háblanos de la estética. ¿Por qué blanco y negro? Fíjate que dentro de la puesta en escena, otra cosa era también, es un homenaje al cine de los 60s. Poco antes de hacer la película, que ya la rodamos hace como 3 años, yo me había estudiado el nuevo cine latinoamericano, que es esta generación de cineastas que trabajaron a finales de los 60s en Latinoamérica, muy politizados y que hicieron unas grandes, o sea, se hicieron grandes películas en esa época en Latinoamérica. ¿Es ese movimiento que crea Gabriel García Márquez, por ejemplo? ¿De eso está hablando? ¿Del nuevo cine latinoamericano? Sí, creo que, digamos, él lo reseñaba, pero hay figuras como Gutiérrez Alea en Cuba, Getino y Solanas. Esas 2 películas, hay 2 películas que yo quería hacer un homenaje a esas películas, ¿no? Una es Memorias del Subdesarrollo, de Gutiérrez Alea, y la otra es el documental La Hora de los Hornos, de Getino y Solanas. Este grupo de cineastas, Glover Rocha en Brasil, en México también la gente que trabajó en el movimiento del 68, este equipo tenían como 2 tipos de cine. Primero, un cine de experimentación formal, es decir, jugar con ver los límites a los que llegaba, y el lenguaje cinematográfico y un compromiso, digamos, ineludible con la realidad. Eran militantes y eran tiempos de efervescencia revolucionaria muy intensa, ¿no? Los 60s. ¿Qué pasa? Que en El Salvador, por ejemplo, no formó parte del nuevo cine latinoamericano. Casi todos los países de Latinoamérica tienen por lo menos un cineasta que estábamos en dictadura militar, sí, ¿verdad? Nadie hacía cine, no se hacía. Entonces, era mal visto. Entre otras cosas, nosotros no tenemos esa cultura audiovisual
Sí. De esa época. de blanco y negro. O sea, tenemos muy poquitas películas. Nosotros no hemos visto el centro de San Salvador en blanco y negro, como se ve en todas las películas de otros centros, de otras capitales. Entonces dijimos, hagamos un homenaje al nuevo cine latinoamericano, pensando como que si esta película la estuviéramos haciendo en 1968. Hay ¿no? dos elementos que quiero que me dejes dilucidar que vi. Por ejemplo, lo del realismo mágico. Me sigue costando lo de la ciudad. ¿Cómo se llama la ciudad? Huachindango. Que es donde pasa todo eso, Sí. ¿no? Que es una capital de un país de Centroamérica. Exacto, sí. Que si se parece a San Salvador, pues me imagino que va a ser una casualidad. ¿Esto es un guiño a Macondo? Claro, pero nosotros le decimos anti-Macondo. Anti-Macondo. Yo cuando explico Huachindango es un anti-Macondo, porque Macondo es como este lugar idealizado, bonito, que encierra el espíritu latinoamericano, y Huachindango es el lugar, digamos, que encierra el espíritu, el lado oscuro de Macondo, ¿no? Donde la violencia está institucionalizada, donde hay impunidad, donde hay autoritarismo, y eso es, pues es nuestra realidad, ¿no? En El Salvador. Claro, Entonces claro. es mostrar el lado oscuro de Macondo, y eso es Huachindango. Lo que me lleva a la distopía, por ejemplo. Es una Sí. película distópica. ¿Por qué? Sí, hay una especie, hay una especie de gran hermano que se llama El Sistema, Ujú. que además se llama El Sistema a propósito porque es ES, y así está el logo, como si fuera de El Salvador. Y el sistema, pues es un sistema opresivo que tiene la gente, digamos, en un régimen de opresión muy, muy profundo, cuya máxima expresión de esa opresión es la violencia sexual institucionalizada. Entonces, así va, de eso va la peli, ¿no? Va la peli cuando nuestro personaje se enfrenta al sistema de esta violencia sexual institucionalizada. Y para eso creamos este mundo, digamos, que no es El Salvador, pero es igual a El Salvador, y se ve El Salvador y hablan como El Salvador. En realidad estamos hablando del Salvador. Pareciera. Sí, o sea, estamos hablando del Salvador, pero nuestra intención era hacer una antifábula para mostrar una realidad. Si vamos a hablar de ese tema y hablar de las cifras que te comentaba hace rato, no hablarlas en lenguaje documental, sino que en lenguaje artístico, y creamos como este mundo y para hablar de una realidad real, pues, para hablar de algo que está pasando. Ya existe Huachindango también, ¿vea? Ya es como ciudad gótica o qué sé yo, entonces ahora siempre hemos pensado que, bueno, tal vez podríamos seguir haciendo películas que ocurran en Huachindango porque es el personaje, este mundo que creamos, y ahí está Huachindango. Y ahora bien, se ha estrenado en Cinemark Sí, y vas a estrenarla de manera también digital. sí. La idea es, una vez terminado el ciclo de salas, de salas comerciales, la queremos liberar en internet. ¿Y cómo podemos hacer para verla? Entiendo que va a estar habilitado unos días de forma gratis, Sí. solo para El Salvador. Sí, exactamente, sí. Nosotros... ¿Cómo nos enteramos cuando eso sea para que Sí. quienes nos ven ahorita en Nuestra Canal productora 10? se llama Kuma. Kuma. Y están las redes sociales de Kuma. Estamos Kuma Cine se llama, digamos. Es la forma de encontrarlo ¿Están en internet. Facebook? Instagram, YouTube y en el sitio kumacine.com. Ahí la vamos a liberar. Entonces, si la quieren ver a lo largo del mes de abril, cuando la liberemos, que todavía no estamos seguros bien qué día exacto de mediados de abril, en Kuma Cine la van a encontrar. Ahí va a estar disponible. Perfecto. Sí. ¿Y en qué más estás trabajando? ¿Qué más vamos a ver? Pues para El Salvador estamos ahora escribiendo dos películas más. En una retomamos de nuevo memoria histórica, que es una línea de trabajo que yo he trabajado mucho tiempo con varios proyectos. Estamos haciendo de nuevo una película sobre memoria histórica del conflicto armado. Y estamos haciendo otra película, escribiendo otra película, como del paso de los 90s, de cómo fue que dejamos la guerra civil y nos metimos a otra dinámica de violencia social, que es la que estamos viviendo ahora. Un poco como hablar de esos años, de cómo fue ese tránsito, ese pase de estafeta entre las generaciones. Así que, pues nada, ahí, inventando a ver qué logramos hacer. Perfecto. Un gusto tenerte aquí en Cine Libertad. Muchísimas gracias. Espero que no sea la encantado. última y seguir viendo más trabajos tuyos. Aquí estaremos. Muchísimas ¿Te regresas gracias. a México, me imagino? Sí, vuelvo a México, pero ahora que ya estamos, después de pasar lo más fuerte del encierro de la pandemia, estamos retomando nuestro plan de trabajar en conjunto, llevar proyectos de acá para allá, de allá para acá y estar moviendo gente y demás. Así que, bueno, estamos otra vez ya en ese trabajo. Un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias. Okay. Bueno, y al regresar hablaremos de Danzando en la Oscuridad, de Lars von Trier.